Michelo recibió plata a cambio de limpiarle la imagen al mayor centro de tortura de toda América Latina, para terminar con sus cuentas baneadas. Amigos, TikTok me cerró mi cuenta secundaria por hacer los videos de Venezuela no es como te dice la gente. Miren, estado de la cuenta, tu cuenta se ha bloqueado permanente. Estamos hablando de El Helicoide, un edificio enorme que está en Caracas, Venezuela, el cual estaba destinado para ser un centro comercial, uno de los más grandes de toda América Latina, y terminó siendo el mayor centro de tortura de toda América Latina. En El Helicoide dejan morir a la gente. El edificio Helicoide, del cual vamos a hablar en este video, es un edificio que se creó en el mandato de Marcos Evangelista, el cual era un gobierno militar, una dictadura, un gobierno autoritario, que tenía el lema "progresamos si construimos". Bajo este lema decidió construir el mayor centro comercial que iba a tener Latinoamérica, que iba a ser este Helicoide. So you get people dancing, people shopping, there were cinemas, there was a hotel and a club, rows and rows and rows of different stores. It was going to be a shop window for everything that Venezuela. El Helicoide era un edificio que se planeaba que iba a tener 300 tiendas adentro de él, un hotel 5 estrellas, sumado un club para espectáculos. Sin embargo, hoy es la sede del SEBIN, que el SEBIN es el Servicio de Inteligencia Nacional de Venezuela. Cuando en 1958 cae el gobierno de Marcos Evangeli, este edificio era muy bien reconocido. De este edificio habló Pablo Neruda, dijo que era una creación exquisita. Sabría que años más tarde este edificio sería básicamente un centro de detención y de tortura. Luego de ser abandonado cuando el gobierno de Marcos Evangelista cayó en 1958, el Helicoide volvió a tomar fuerza en 1999 cuando asume Hugo Chávez. Cuando asume Hugo Chávez se le entrega a DIPSI, que era el servicio de inteligencia de ese momento de Venezuela, que luego por un decreto sería el Servicio de Inteligencia Nacional, que es el SEBIN que conocemos ahora. Todo empezó con una celda, la celda preventiva 1, que esa celda estaba destinada para criminales. Pero luego en 2014, cuando siguió una marcha masiva en contra del gobierno de Maduro, porque había faltas de medicamentos, faltas de alimentos y se hablaba de que había fraude electoral, ya desde ese año se hablaba de un fraude electoral. ¡Ganó Maduro! ¡No voy a poder volver a mi país, coño su madre! En estas marchas masivas detuvieron a un montón de personas diciendo que eran básicamente un peligro para el gobierno. Según la oposición, 257 personas resultaron heridas en la protesta de Caracas. Entonces ya no cabían más en la única celda que tenía el Helicoide. Y ahí se tuvo que hacer otras 3 celdas más. La celda preventiva 2, la celda preventiva 3 y la celda preventiva 4. Las cuales no son conocidas así, muchas tienen nombres que los propios presos le pusieron, como el Infiernito. Y las condiciones de estas celdas son deplorables. No tienen agua, no tienen luz, no hay baño y tampoco hay camas, solamente hay colchones podridos. 2 meses y medio sin luz. Habían cucarachas por doquier. Hacíamos nuestras necesidades en la bandeja donde nos daban la comida. Escaleras que sellaban, escalinatas, como imagina la escalinata de un hotel de emergencia, las escalinatas que generalmente son pequeñas y reducidas y de poca luz. Bueno, eso lo que le colocaban rejas y depositaban ahí personas. La celda preventiva 1 se la destinó para delincuentes y las otras celdas se la destinaron para los que son opositores al gobierno de Maduro. En el video que dicho influencer que mencionamos al principio muestra, vemos canchas de baloncesto, atención médica y un montón de cosas VIP. Pero la realidad del Helicoide es otra. Y estoy camino al Helicoide. Para dormir, para comer, para entrenar. Acá es el baño donde van las fuerzas que están aquí. Bueno, esta es la verdadera entrada del centro médico, ¿sí? Actualmente de todo lo que es el edificio, porque es un edificio enorme, solamente 2 pisos son para lo que es el Servicio de Inteligencia Nacional, el SEBIN, que es básicamente parte de Maduro. Como no es la historia de mi país y no es algo que me compete a mí directamente, pero sí a mis allegados conocidos venezolanos que tuvieron que emigrar a mi país, voy a hablar con los datos que dan las organizaciones internacionales que investigaron al Helicoide y los testimonios de los supervivientes del Helicoide. También, por otra parte, hay 2 testigos de exfuncionarios del SEBIN que estuvieron adentro del Helicoide y que fueron partícipes de todas estas cosas horrorosas.
En primera instancia tenemos que recordar que para hablar en contra de Maduro no se lo puede hacer como por ejemplo lo hace Michelo, de cara y mostrando su nombre. Porque si hay familiares tuyos adentro del país, lo más probable es que la pasen mal. Así que hay mucha gente que dio su testimonio, pero en el anonimato. Sin embargo, hay personas como Rasmín Mantilla, el cual es un activista de un partido opositor a Maduro, que siempre ha dado la cara para hablar de la situación de su país y que por eso fue detenido y puesto en el helicoide. Fueron 2 años, 6 meses y 8 días viviendo en el centro de tortura quizás más grande de Venezuela. Él cuenta: pasé 2 años, 6 meses y 8 días viviendo en el mayor centro de tortura. Veía gente cubierta de sangre, otros amarrados y algunos inconscientes. Fue detenido en mayo de 2014, cuando les digo que fue esta marcha masiva en contra de Maduro, y acusado de financiar dicha marcha. Él, obviamente, lo niega. Un juez autorizó su traslado a una clínica, pero el SEBIN intervino. Me sacan de la clínica y me meten en una patrulla. Y me encerraron, no me dejaban volver al médico para ser operado. Hola, inspector Ramírez, acá estoy recorriendo el helicoide, hermoso todo. Y los familiares. Los familiares. También se atiende por cortesía. ¿Estado de odontología? ¿Oye, que pagado es gratis? No, gratis, totalmente Todo gratis. mira. Otro de los grandes testigos que se dan para hablar del caso del helicoide es el caso de Víctor Navarro. Víctor Navarro, que fue detenido en 2018 cuando también ocurrió otra marcha masiva en contra de Maduro. Dejaron una veintena de heridos y 30 detenidos en el marco de una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Él también dio muchas veces la cara y su testimonio para hablar en medios internacionales, contando que aparte de practicar todas las torturas físicas ya conocidas, también se le aplicaba violencia psicológica. La deshumanización que hay en la tortura es imposible de explicar en palabras. Ellos buscan cosificarte, ya que le decían que iban a violar a su novia. Él contó que varias veces le pusieron un arma cargada en la boca, diciéndole: arrodillate y pedime perdón. En esta lista de testigos que saben hablar sobre su situación en el helicoide y cómo ellos fueron víctimas de todas estas cosas, también está Dylan Canache, que solamente tenía 15 años cuando fue llevado al helicoide. Él fue engañado y básicamente lo hicieron salir por medio de una amiga de su casa para después detenerlo y decir que él era un terrorista que estaba atentando en contra del bienestar de la nación. Utilizaron las redes de mi mejor amiga para tenderme una trampa. Me escriben como si fuera ella, yo bajo a buscarla, se bajaron todos los efectivos, suéltala. No fue el único menor de edad que estaba ahí, lamentablemente. Estamos cansados de que tengan aquí menores de edad que quieren menores de edad. Y sufrió de la misma manera violencia física y violencia verbal. Nos golpeaban cada requisa, nos robaban. Por otra parte, Dante Blanco fue detenida por participar de las protestas de 2017. Ella ayudaba a recolectar suministros médicos para llevárselo a las personas que eran víctimas de las bombas lacrimógenas que tiraban la policía para reprimir a los ciudadanos, y fue víctima de una operación llamada Tum Tum, que era una operación donde básicamente la policía entraba sin orden de allanamiento y te detenían. Fui víctima de torturas allí en el helicoide. En junio de 2018 se le otorga el indulto presidencial, porque en junio de 2018 los presos del helicoide hicieron una protesta. Sigan extorsionando gente, que sigan maltratando y torturando a gente. Menores de edad. Estamos cansados de que tengan aquí menores de edad que quieren menores de edad. justamente dentro de este centro de tortura, un motín que hubo ese día. Todo esto se dio por medio de la denuncia que estaban de las situaciones que estaban viviendo ellos, de las condiciones en las que estaban, y porque le habían pegado a Gregory Sanabria. En este punto de la historia se une con lo que les dije de Víctor Navarro, porque Víctor Navarro también estaba ahí y participó de esta protesta dentro de la cárcel. Él decía que estaba dispuesto a morir a cambio de al menos intentar salir de ese lugar. Ese día estaba dispuesto a que me asesinaran. Maduro en ese punto dijo que si se lo reconocía a él como presidente legítimo, iba a liberar a algunos presos. Y ahí es donde entra la historia de Dante Blanco. Por otra parte, Víctor Navarro también pudo salir en ese amotinamiento, esa protesta que hicieron los presos. BBC Mundo logró obtener el testimonio de dos exfuncionarios que trabajaban en el helicoide por parte del SEBIN, en donde ellos relataron un poco cómo venían siendo las torturas que se les practicaba a estas personas. Una de estas era la acción de bolsear. Cuando iban a interrogar a alguien, sacaban bolsas gruesas, transparentes, y con eso lo asfixiaban para obtener información. Que era básicamente ponerle una bolsa en la cabeza al prisionero
Y alrededor de esa bolsa se ponía pesticida, para que cuando después de ser asfixiado, salque en la bolsa, la primera inhalación es profunda por la falta de oxígeno y se traguen todo el pesticida. Además de eso, los ponían enfrente de un espejo y les decía, mirá cómo te estás... Los funcionarios y supervivientes aseguran que utilizaban electricidad. Los aparatitos que tienen corriente, esos que son de defensa personal, esos se los ponían en cualquier parte del cuerpo. Otra de las formas de tortura era negarles la atención médica. Uno de los casos que más resonó a modo internacional es el caso de Rodolfo González. Rodolfo González era un aviador de 64 años acusado de financiar las protestas, lo cual su familia a día de hoy niega rotundamente. A Rodolfo lo amenazaron con llevarlo a una de las peores prisiones más violentas de Venezuela. Y también lo amenazaron con llevar presa a su mujer. Rodolfo no lo resistió y un día se colgó en su celda. La presión psicológica en ese momento fue tal que tomó la decisión de quitarse la vida. Los casos más recientes que tenemos el caso de Daniela Figuerego, el cual era una chica de solo 19 años que había sido llevada al helicoide y que en 2021 fue asesinada a manos de un funcionario policial en su propia celda. Una ONG llamada Una Ventana a la Libertad señaló que con todos los testimonios que recolectó, porque recolectó 6 testimonios de mujeres que estaban en esa misma celda, que le dijeron que era normal que todas las noches quisieran abusar de ellas, pero que esa noche entró un grupo de policía, uno le puso un arma delante a Daniela y se le escapó una bala. A la chica la llevaron al hospital, pero ya no tenía signos. Luego de eso las liberaron a ellas y salieron a contar su testimonio de lo que habían vivido dentro de esa celda para mujeres. Ellos, los policías, reciben órdenes de un polipreso al que respetan mucho, porque es de un rango mayor, Pedro García. Él los obligaba a tener tanto relaciones con ellos como con otros funcionarios. Anoche entraron varios y uno de ellos le mostró la pistola a Daniela y se le escapó una bala. Esa es la verdad del helicoide, no lo que te está mostrando este youtuber al cual le pagó la dictadura de Venezuela. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. La verdad que lo hice con el mayor de los respetos al pueblo venezolano porque es algo que de verdad me enojó muchísimo.